¿Alguna vez has sentido la necesidad de explicarte? No para la educación, pero para sobrevivir. Como si todo lo que eres estuviera constantemente a prueba. Tu ausencia necesita justificación. Tu silencio necesita subtítulos. Tu no necesita una presentación en PowerPoint. La verdad es que cuando llegas al punto en que tienes que explicar tu propio comportamiento, es porque alguien ya está dudando de tu esencia. Y eso cansa, porque la explicación nunca es suficiente. Es solo el comienzo de una lista invisible de demandas emocionales. Dices, desaparecí porque necesitaba un tiempo para mí. Y escucha, ¿pero por qué no dijiste nada? Dices, no me gusta este tipo de entorno. Y escucha, pero ni siquiera intentaste adaptarte. Explicar aquí no es compartir. Se trata de defenderse. Se trata de ponerse en el lugar del acusado en una conversación que parece casual, pero que tiene el peso de un interrogatorio. ¿Y sabéis qué es lo más cruel? Ni siquiera te das cuenta cuando empieza a formar parte de tu vida cotidiana. Te encuentras revisando mensajes antes de enviarlos, calculando comas, editándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque aprendiste que ser incomprendido duele menos que ser rechazado. Y luego te adaptas. Te vuelves agradable. Te conviertes en alguien que no necesita explicaciones. Pero ese ya no eres tú. Explicar demasiado es como intentar limpiar un espejo roto. Te cortas y eso sigue distorsionando tu reflejo. Pero sigue intentándolo, porque tiene miedo al silencio. Porque en el fondo todavía piensas que si hablas de la manera correcta, si usas las palabras adecuadas, todo puede volver a la normalidad. Como si existiera una versión ideal de tu verdad que, si se dijera con calma, convencería a quienes no quieren ser convencidos. Pero el problema es realmente la forma en que hablas. ¿O hay una ilusión oculta en el acto de explicar? Tal vez el error no esté en las palabras que usas, sino en el hecho de que crees que necesitas usarlas para ser entendido. Y es entonces cuando empezamos a darnos cuenta de una verdad incómoda. La explicación es una trampa. Una trampa emocional creada para parecer empático, pero que a menudo solo sirve para invertir la culpa, para hacerte dudar de tus elecciones, de tus límites y de tu propia lectura de la realidad. Y cuanto más te explicas, menos te reconoces. Te conviertes en la versión que te agrada, la versión que es fácil de entender, pero vale la pena seguir explicando. Cuando nadie está realmente dispuesto a escuchar, ahí es donde comienza la ilusión. La explicación es una moneda, pero su valor depende de quién esté dispuesto a escuchar. Crecemos creyendo que todo se puede resolver mediante el diálogo. Si eres sincero, si eres transparente, la otra persona lo entenderá. Lo respetarás. Pero esto es una ilusión. Uno de los más peligrosos, porque da la impresión de control. Como si con el dominio de las palabras se pudiera cambiar la reacción de la otra persona. Como si ser comprendido dependiera solo de tu esfuerzo. Pero la realidad es más cruel. La gente solo entiende lo que está preparada para comprender. Puedes pasar horas eligiendo cada frase con cuidado. Puedes repetir tu versión de los hechos
hasta que pierdas la voz. Puedes sangrar frente a alguien emocionalmente, esperando que eso lo conmueva. Pero si esa persona quiere seguir viéndote como el villano de la historia, ella continuará, porque comprender a alguien requiere empatía, y la empatía requiere apertura. Y no todos quieren renunciar al poder que tienen, manteniéndote en el lugar equivocado. La explicación, en este contexto, no es un camino hacia la claridad, es un teatro. Entras en escena pensando que estás negociando un entendimiento, pero en realidad estás entregando partes de ti mismo a cambio de migajas de aceptación. Y poco a poco empiezas a preguntarte, ¿estoy realmente equivocado? ¿Debería haber actuado de otra manera? La duda se instala. No porque hayas cometido un error, pero porque estás tratando de justificar tu propia verdad ante alguien que nunca quiso escucharla. Y ahí está el veneno. Cuanto más intentas explicar, más te alejas de ti mismo. Cuanto más te moldeas a ti mismo, pero distorsionas tus recuerdos para que se ajusten a las expectativas de la otra persona. Empiezas a perder la noción de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que crees. Todo se reduce a ¿cómo puedo explicarme de una manera que no ofenda? Y, sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de la comprensión ajena, un rehén emocional que vive para la aprobación. Y lo más perverso, todavía crees que esto es amor, que esto es madurez, que esto es ser justo. Pero no lo es. Es solo la ilusión de la explicación. Un espejo roto que intentas pegar con palabras, sin darte cuenta que en el fondo, ¿quién quiere verte realmente? No es necesario que digas nada, porque cuando tienes que dar explicaciones todo el tiempo, es porque ya te están viendo como ellos quieren, y ya has perdido. ¿Alguna vez has notado cómo a veces explicar no se trata solo de intentar ser comprendido? Es como pedir disculpas por existir, por sentir lo que sientes, por pensar como tú piensas. Explicar, en este contexto, se convierte en una petición disfrazada. Dejarme ser así. ¿Aceptas que yo sepa esto? Y eso es devastador. Porque cuando necesitas explicar todo lo que sientes, todo lo que haces, todo lo que decides, lo que estás diciendo, básicamente, es no me siento autorizado a ser quien soy. No, sin tu aprobación. Te reduces, se moldea a sí mismo, se dobla en formas cada vez más torcidas para encajar en el campo de visión del otro. Ya no hablas por ti mismo. Lo dices para no perder al otro, para no ser rechazado, para no estar solo. Pero lo cierto es que cada vez que explicas algo que ni siquiera debería cuestionarse, regalas un pedazo de tu centro. Usted señala, lo que soy depende de cómo me veas. Y eso te desarma, porque si la otra persona acepta, genial, respiras aliviado. Pero ¿qué pasa si no acepta? Si tuerces la cara, frunces el ceño, te quedas callado, te desmoronas, porque le diste el poder de validarte o invalidarte. La explicación, entonces, se convierte en moneda de cambio. Ofreces tu autenticidad, esperando aprobación a cambio. Pero es un trato que nunca vale la pena, porque ¿quién necesita una excusa para aceptarte? Nunca te acepté realmente. Ser tú mismo no debería ser algo que haya que defender, mucho menos algo que pueda justificarse.
eres punto. Si la otra persona no lo soporta, el problema no eres tú. Es del tamaño de la cajita que lleva en la cabeza y su frustración por no poder incluirlo allí. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de intentar convencer. Deja de traducir tus sentimientos a idiomas que nunca serán hablados en el otro lado. Deja de pedir permiso para existir. Empiezas a caminar, en silencio, con dignidad, sin mirar atrás. Y luego, sí, empiezas a ser libre. Hay un tipo de silencio que no se rinde. No hay escapatoria, mucho menos debilidad. Es un silencio que ya no necesita explicación. Porque entendió que la explicación se había convertido en ruido. Y el ruido cansa, se desgasta, te aleja de ti mismo. Este silencio es una decisión, es autocontrol, es pura dignidad. Porque llega un momento, y ese momento le llega a todos. Te das cuenta de que decir una palabra más sería humillarte. Sería exponer tu alma al descubierto ante alguien que ni siquiera tiene la decencia de lavarse las manos antes de tocarla. La dignidad del silencio es comprender que algunas personas están ahí solo para extraer información, para extraer una confesión, para alimentarse de tu drama, a ver si te pueden doblar. ¿Y tú? Tú decides no montar este espectáculo. Entiendes que quien necesita gritar para ser escuchado ya ha perdido. Cualquiera que necesite explicar demasiado ya ha sido desacreditado. Cualquiera que pida atención ha sido ignorado durante mucho tiempo. Entonces, te detienes, cállate, no por impotencia, sino por soberanía. Porque el silencio es la última palabra para quienes ya no aceptan negociar su paz. En el silencio se recupera algo que se perdió. Control de la narrativa, la integridad de tu presencia, el valor de lo que sientes, incluso si nadie más lo entiende. Es en este silencio que reconstruyes tu autoridad interior. Ahí es donde te escuchas a ti mismo. Respétate a ti mismo. Y por último, protégete. ¿Por qué seguir hablando cuando nadie escucha? Es lo mismo que seguir sangrando para demostrar que estás herido. Pero a nadie le importa. Nadie curará esa herida por ti. Así que cállate, pero no te rindas. Simplemente recoges tu ruido y te conviertes en presencia. Y esta presencia silenciosa, sustos. La mayoría de la gente realmente no quiere ser entendida. Quieren ser aceptados, sin tener que afrontar el hecho de que tal vez lo que piensan, sienten o quieren ya no tiene lugar en la vida de la otra persona. Y entonces nace la adicción. La adicción a explicar. La adicción a discutir. La adicción a intentar encontrar la frase perfecta que finalmente hará que la otra persona diga: ahora te entiendo, ahora te acepto. Pero, ¿sabes cuál es la verdad? Esta adicción no tiene que ver con la comunicación. Se trata del abandono, sobre el dolor de no ser visto, y aún así insistir en saludar desde lo profundo del pozo emocional, esperando que alguien mire hacia abajo y diga: tranquila, te sacaré de ahí. Este deseo de ser comprendido es hermoso cuando es sincero, pero cuando se vuelve obsesivo, contamina. Te convierte en un mendigo emocional, siempre ofreciendo más explicaciones de las que realmente deberías, siempre tratando de ajustar tus palabras
para que encajen con la mente de la otra persona, siempre esperando que llegue la empatía, incluso cuando te han ignorado 1000 veces. Y lo más cruel es que cuanto más intentas explicarte, pero el otro se aleja, porque nadie respeta a alguien que parece mendigar comprensión. Al contrario, cuanto más te justificas, más comprenden que eres frágil y empezar a jugar con él. Crees que estás discutiendo, pero falta. Crees que estás siendo racional, pero está intentando rescatar una conexión que ya ha muerto y que, quizá, nunca existió realmente. ¿Y sabéis qué pasa cuando dejáis de intentar ser comprendidos? Empiezas a comprenderte a ti mismo. Empieza a escucharse. Empiezas a darte cuenta de que tu verdad no necesita ser validada por nadie para ser legítima. Comprender a los demás puede ser un regalo, pero no es una necesidad. Porque si necesitas desesperadamente que alguien te entienda, entonces todavía no te entiendes completamente a ti mismo. Y si ni siquiera sabes exactamente lo que sientes, lo que quieres o lo que mereces, ¿cómo esperas que la otra persona lo sepa? ¿Alguna vez has notado que a veces, cuanto más intentas explicar algo, menos atención te presta la gente? Parece injusto, ¿no? Te esfuerzas, eliges las palabras adecuadas y tratas de mantener la calma. Quieres resolver. Quiero ser escuchado, pero, irónicamente, tu intento de hacerte entender solo te hace más invisible. Porque hay un secreto sucio en la mente humana. Cualquiera que necesite explicarse demasiado, automáticamente pierde valor. No porque tus ideas sean malas, pero porque, en el juego psicológico de las relaciones, la necesidad se percibe como debilidad, y la debilidad, para la mayoría de la gente, es una invitación a la indiferencia. Hay un momento preciso en que explicar se convierte en mendicidad. Y cuando cruces esa línea, la gente deja de escuchar lo que dices y comienza a reaccionar ante tu desesperación. Ya no escuchan tus argumentos. Están sintiendo tu miedo. Y el miedo, en cualquier relación, tiene un olor. Olor a inseguridad. Olor a dependencia. Olor a pérdida de control. ¿Y sabéis qué más apesta? Alguien tratando de convencer al otro de que todavía tiene valor. Porque el verdadero respeto no viene de lo que dices. Viene del silencio que guardas cuando podrías gritar. La calma que impones cuando todo dentro de ti quiere explotar. El límite que pones cuando la otra persona claramente ha dejado de escucharte. En esencia, la paradoja es simple. El que habla demasiado parece tener menos razón. Cualquiera que necesite explicar demasiado parece inseguro. La mente humana asocia pocas palabras con autoridad, con convicción, con dominio. Es por esto que los líderes más impactantes casi nunca lo explican. Hablan una vez y luego se quedan en silencio. Porque quien poco habla, mucho ruido hace. A veces el mayor impacto que puedes generar es dejar a la otra persona sola con sus propias dudas. ¿Cómo te sientes? Cuando alguien desaparece, no responde. No está justificado. No grites, no ruegues, no envíes mensajes indirectos. No publiques frases en la historia. Simplemente desaparece. Al principio sientes alivio. Un problema menos. Eso está mejor. Cada uno en su rincón, pero el tiempo pasa
y esa ausencia empieza a hacer ruido. Porque el ser humano puede soportar muchas cosas: el rechazo, la ofensa, la indiferencia, pero lo que realmente no soporta es el vacío. La ausencia activa un mecanismo primitivo en el cerebro, una advertencia de pérdida de control. Y donde no hay explicación, la mente inventa. De nada. Construye versiones, reavivar recuerdos. Y poco a poco, el silencio de la otra persona se convierte en un eco dentro de ti. Por eso el silencio es más fuerte que cualquier grito. Porque el silencio te obliga a hablar contigo mismo. Te obliga a afrontar aquello que has intentado evitar. Te obliga a preguntarte: ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué esperaba una reacción? ¿Por qué me duele más este silencio que una maldición? La ausencia es un lenguaje, uno de los más poderosos que existen. Porque quien desaparece sin dar explicaciones, no le da al otro el placer de cerrar el capítulo. Y nada tortura más que una historia mal contada. Mientras la otra persona intenta comprender, tú ya estás lejos. Mientras construye teorías, tú ya has reconstruido tu mundo. Y ni siquiera sabe dónde terminaste, porque aprendiste a retirarte como un rey, sin avisar, sin ruido. No hay vuelta atrás. Y ahí es donde reside el poder. No tienes que ganar una discusión. Ni siquiera tiene la última palabra. Solo hay que saber el momento adecuado para desaparecer. Porque la ausencia grita. Pero solo los atentos escuchan. Al final, el silencio no siempre significa consentimiento. A veces, los que callan, ganan. Hay una línea muy fina, casi invisible, entre dar explicaciones y adoptar una postura. Y la mayoría de la gente se topa con ello todos los días. Explicar es intentar convencer, es justificar, suavizar, pedir comprensión, hablar demasiado y ser escuchado muy poco. Posicionarse es otra cosa. Es declarar quién eres, qué piensas y qué no tolerarás, sin florituras, sin apelación, sin ansiedad por la aceptación. La explicación es la falta. El posicionamiento es convicción. Siempre es así. Cuanto más te explicas, más te disminuyes. Cuanto más entregas tu poder, pero envías el mensaje de que necesitas la validación de los demás. Pero lo que no os dais cuenta es que quien está seguro no se justifica. Quien sabe lo que hace no negocia su conciencia. Aquellos que están en paz con sus propias decisiones no necesitan un público que los aplauda. Tomar una posición es mirar a alguien a los ojos y decir: puede que no te guste, pero ya está. Puede que no estés de acuerdo, pero fue mi decisión. Puedes irte, pero no me arrastraré. Y aquí es donde el juego cambia. Porque cuando dejas de explicarte, la gente empieza a respetarte. Posicionarse es incómodo, porque requiere perder el control de lo que los demás piensan de ti. Y eso es insoportable para alguien que creció buscando aprobación. Pero tienes que elegir. ¿Quieres ser amado por los demás o respetado por ti mismo? Las explicaciones son muletas. Las posiciones son espadas. Y el mundo respeta a quienes llevan una espada. No a aquel que pide comprensión. Aquellos que toman posición son molestos, pero los que se pasan el tiempo explicándose desaparecen. Has intentado explicar tanto que al final todo solo empeoró.
¿Alguna vez has notado que a veces, cuanto más intentas justificarte, más gente duda de ti? Pero pareces culpable. Pero se pierde el respeto y hasta la dignidad. Este es el efecto rebote. Entras en una conversación para intentar aclararte, pero cuanto más habla, más confuso se siente. Cuantos más detalles das, más parece que lo estás inventando. Cuanto más intenta convencer, más desesperado parece. Lo peor, quien te escucha ya no quiere entenderte. Él solo está ahí para confirmar que estás equivocado. Esto sucede porque el acto de justificarte automáticamente te coloca en una posición de inferioridad. Asumes el papel de aquel que tiene que defenderse, de alguien que necesita demostrar algo, de alguien que debe una explicación. Y cuando asumes ese papel, aunque sea inconscientemente, el otro toma el trono, él se convierte en juez. Y usted, el acusado, el resultado, no se pierde el debate, pierdes la voz. Porque hay una línea entre ser claro y ser patético. Hay una línea entre querer arreglarlo y humillarse. Y esa línea, una vez cruzada, nunca podrá deshacerse. La imagen que queda es la de alguien frágil, alguien que se rinde fácilmente, alguien que hace todo lo posible para complacer. Y el cerebro humano es cruel con aquellos que se doblan demasiado. Él asocia esto con la debilidad. Lo que debía ser un gesto de buena fe se convierte en un certificado de sumisión. ¿Y qué pasa después? La otra persona siente que ha ganado. Y te sientes como si te hubieran tragado desde dentro. A veces el silencio resuelve más que 1000 explicaciones. Y dejar de intentarlo es exactamente lo que te da valor. Porque quien necesita demostrar que es valioso, ya ha perdido su valor. ¿Sabes por qué te justificas tanto? Porque no soportas el silencio. Porque ese espacio vacío entre lo que te acusan y lo que podrías decir te carcome por dentro. Porque crees que si no dices nada, parecerás culpable. Frío, inhumano, injusto. Pero ¿qué pasaría si os dijera que es precisamente ese silencio el que impone respeto? El silencio incómodo es un arma. Hace que el otro escuche sus propios pensamientos. Esto le hace preguntarse si tiene razón. Le hace darse cuenta de que tal vez está hablando demasiado. Pero para utilizar este silencio se necesita algo que muchas personas no tienen: autocontrol. Es mucho más fácil llenar el vacío con palabras apresuradas que sostenerlo con una presencia firme. Es mucho más tentador aliviar el malestar que vencerlo. Pero quien soporta el silencio, con postura, con calma, gana poder. Porque el silencio obliga al otro a escuchar. Y a veces escucharte a ti mismo es peor que cualquier respuesta que puedas dar. El silencio también es una respuesta. Uno de los más fuertes es la ausencia de desesperación. Es la negativa a rebajarse. Es la afirmación de que no es necesario demostrar nada. Y principalmente, es el momento en que la otra persona se da cuenta de que ya no tiene acceso a ti. El silencio incómodo no es un vacío, es una presencia densa, lleno de significado, lleno de fuerza. Quien aprende a habitarla, ya no es necesario dar más explicaciones. Has pasado tu vida intentando convencer a los demás de que no eres quien dicen ser.
Intentó explicar que sus intenciones eran buenas. Intentó demostrar que sus decisiones tenían una razón. Intentó gritar que merecías más comprensión, más empatía, más amor. Pero en el fondo, todo esto era un intento desesperado por ser aceptado, para validar, para ser entendido. ¿Y sabéis cuál es el problema? Cuando necesitas ser comprendido para tener paz, entregas el control de tu vida en manos de quienes no quieren entenderte. No tienes que ser grosero, ni te conviertas en una piedra fría, sin empatía. Pero es necesario entender, no todos los ataques merecen una respuesta. No toda acusación merece una retractación. No toda provocación merece una reacción. A veces tu mejor respuesta es seguir adelante, sin mirar atrás, sin mendigar comprensión, sin mendigar cariño, porque quien te ve realmente no se necesita explicación. ¿Y quién te exige explicaciones constantes? Él no está tratando de comprenderte. Él está tratando de controlarte. No te expliques, consérvate.